Salmo, vamos a leer el Salmo 78. Es un masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino contaremos de la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que él hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera supiera aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, volvieron las espaldas del día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, olvidaron sus maravillas y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes como las profundidades. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes y se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, Jehová se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Elohim se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaron de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que les devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamonte y el fruto de su trabajo a langostas. Con granizo destruyó sus vides y sus sicómoros con escarcha. También entregó el granizo a sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores.
Preparó senda para su ira. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos, los trajo pues a su tierra santa, esta hermosa montaña que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida, por herencia, e hizo habitar en sus tiendas de las tribus de Israel. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres, se desviaron como un arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Elohim se indignó y aborreció a Israel en gran manera, abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó Jehová como de un sueño, como un guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo y lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con las destrezas de sus manos. Porque desde tu lugar santo, porque desde tu santuario, el sonido de tu espíritu siempre sea, Señor, la diestra de tu justicia, porque, Señor, tu espíritu, porque, Señor, todo lo que vas completando en este tiempo sea para volvernos a tu espíritu, para no contristar a tu espíritu, sino como hoy, Señor, bendecir el día del Señor, el día del sonido, del primer sonido de las trompetas, del primer sonido de la casa del Dabar, del sonido del memorial, del sonido de la alegría, del sonido del Moed, del sonido del pan del cielo, del sonido del que va delante de nosotros, del sonido del que nos sacó de Egipto, del sonido que huele tan bien, que huele a acercamiento, que huele, Señor, a varón y hembra, que huele a hijos, que huele a novias. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo que es apestoso, todo lo que, Señor, ha producido ira, todo lo que ha producido muerte, todo lo que ha producido angustia, todo lo que ha sido plagas en el nombre de Cristo Jesús, siempre, Señor, en ti tendrá un sonido verdadero. Y ese, Señor, es el sonido no de lo que dice nuestro corazón ni lo que dice nuestra mente, sino de lo que dicen los cielos, de lo que dice, Señor, este día de memorial, este día de trompetas, este día, Señor, de esa plata refinada, Señor, al fuego y a la luz de su santuario, y que ha movido, Señor Espíritu, que ha movido primogenitura, que ha movido esa doble porción de su Espíritu en medio de sus hijos, para que en el nombre de Cristo Jesús ese espíritu ponga el orden, para que ese espíritu, Dios de los cielos, cambie y transforme nuestra tienda, para que el Adamás se levante y para que, Señor, el Adamás sea la alegría, el gozo, el contentamiento de conocerte y decir, Señor, levántese tu diestra, levántese la diestra de la casa del Dabar, levántese, Señor, la diestra de tu justicia, levántese el Sabaoth,
y reúnase tu Sabaoth, levántese el Sabaoth y reúnase, Señor, lo que tú has dispuesto, el orden que tú has dispuesto, levántese el Sabaoth y reúnase, Señor, los pasos de tu Espíritu que nos vas llevando hacia adelante, que nos vas llevando de gloria en gloria, que nos vas llevando en medio, Señor, de estas circunstancias, mirando, Padre, que si caen a nuestra derecha, si caen 10,000 y a nuestra izquierda 1,000 y 10,000, si son vencidos, Señor, solamente tú puedes hacer, Señor, que a través de uno puedan retroceder esos 10,000, que a través de uno puedan, Señor, ser vencidos de esos 10,000, esos ejércitos, y a través de uno, en el nombre de Cristo Jesús, los que caen, Padre, en cambio sirva para mostrar lo que tú has levantado, lo que tú, Señor, haces, lo que tú nos concedes, lo que tú, Señor, haces sonar, Padre, este día 20, lo que has hecho sonar, Padre, en este memorial, lo que haces sonar en este Shabbat, y lo que hace sonar, Padre, en este primer día de la semana, para decir, levántese, levántese Judá, para decir, levántese tu diestra, para decir, levántese Rubén, para decir, levántese tu orden, para decir, levántese tu sonido, para decir, levántese en tus hijos, para decir, levántese tu novia, y camine a tu encuentro, camine, Señor, a la tierra prometida, camine, Señor, a nuestra heredad, que esa, Señor, es la que fluye, esa, Señor, es la que no es Dabar, esa, Señor, es la que es semilla, esa, Señor, es la que cayó como en un principio, cayó en la tierra de tu Adamá, para que esa dé fruto, y en lugar de un guerrero embriagado en sangre extraña, nosotros podamos tener a unos hijos productivos, a unos hijos empapados en el fruto, Señor, de tu sangre, que viste, Señor, que nos presenta cara a cara contigo y que en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, nos permite volver a poner a ese temor, a esa cabeza, a ese acercamiento contigo y nos permite poner a esa sabiduría que edifica, que prepara mesa, que nos permite poner a esa inteligencia que se aparta del mal, acercándose, Señor, y levantándose a tu bien, que nos permite poner en el orden, Señor, de tu conocimiento al conocimiento de los santos, para que sea nuestra primogenitura, y nos permite, Señor, que esa doble voz, esa espada que tenemos, Padre, separe ese consejo extraño y dé luz, Padre, a tu conocimiento y vuelva, Señor, a ese consejo para que prevalezca lo que tú nos diste, el Espíritu de Jehová, y ese Espíritu de Jehová vuelva a prevalecer, haciéndonos como un principio varones y hembras que prevalecen, Señor, en tu unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por esa alegría, por ese gozo, por ese contentamiento, por ese espíritu que suena como en los cielos, aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Amén. Amén. Hoy es un día muy importante porque es el día 20 y el día 21. ¿Y por qué es importante? Porque el 20, estamos en el libro de Números, en el capítulo 10. Capítulo 10, verso 11. Dice que el día 20 del segundo mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo y los hijos de Israel partieron según su orden del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, este día es importante porque este día es un día de memorial, porque para que se haya partido, tenían que sonar las trompetas, y no cualquier trompeta, sino esas trompetas de plata, y esas trompetas de plata que nos recuerdan siempre lo que fue la primera vez que sonaron. La primera vez que sonaron, pero que no esté escrito. Y no esté escrito porque tal vez esa plata no era una plata de santuario, pero que está escrito en nuestros corazones y que está escrito en este día, en este Shabbat, como un día de memorial. Y ese día de memorial representa lo que representa el toque de las trompetas, representa representa memorial, representa alegría, representa Moed.
representa cabeza, representa, representa ascenso, representa fruto, representa acercamiento y representa memorial. Pero la alegría, la bendición de todo esto es que el día 20, coincidencialmente, nos acercó, nos tomó que el día 20 era Shabbat. Así que, ¿cuál es la alegría del Shabbat? La alegría del Shabbat que el Shabbat se levanta y se transita y se camina y se parte del Shabbat. ¿Hacia dónde? Hacia el Shabbat. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de tener 2 días de partimiento. Porque el Shabbat, usted sabe que el Shabbat no se puede partir, pero en el Shabbat se tiene que caminar. Entonces, ¿qué se tenía que caminar? Se tenía que caminar el sonido, se tiene que caminar lo que hoy, todo el ruido frente al sonido, todo lo mal oliente frente al aroma agradable, todo lo que es el espíritu enfrentado con las guerras, todo lo que es, todo lo que es, ¿qué más? La rebeldía enfrentado con el espíritu de Dios, con el orden de Dios. Entonces, mientras todas esas cosas suceden, pues eso se mueve, eso sacude para mirar, obviamente, nuestro orden o nuestro desorden. Y es por eso que en la primera vez que ellos tenían que tocar, pues ellos tocaron, pero no lo escribieron. En cambio, nosotros hoy tenemos la oportunidad de tocarlo, de tocarlo, de vivirlo y de escribirlo. Así que este día, que sea un día que es el primer día de la semana, hoy no fue el 20, hoy fue el 21, hoy nos cae el 21, porque del 20 no se puede partir en Shabbat, sino el Shabbat es para partir y hacer el Shabbat un día de partir conforme al Shabbat. Pero el día primero, hoy, tiene que ser un día que suenen sus trompetas, que suenen las trompetas de la casa del Dabar, que suene el gozo, que suene el memorial, que suene la alegría, que suene la incomprensión, porque si nosotros nos preguntamos a nuestras vidas a través de todo lo que está pasando, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras carencias, cuáles son todas las circunstancias que vivimos, no tiene sentido, no tiene lógica. Pero si le preguntamos al santuario de nuestro corazón, el santuario de nuestro corazón nos va a decir qué tipo de trompetas y qué tipo de platas y qué tipo de santuario es el que tenemos. Para que ese santuario que tenemos mueva una plata diferente, mueva un oro diferente, mueva lo diferente que es para Dios, mueva unos tesoros diferentes que para Dios los tesoros diferentes, los que pasan por el crisol como la plata, los que pasan por la purificación como el oro, son sus tesoros que están en sus atrios, que están en su lugar santo, que están en su casa, que pertenecen a, al lugar más cercano, que pertenecen al diseño de la casa, al diseño del propiciatorio de Dios que le entregó a David para que ese diseño, al igual que el propiciatorio, sea lo más importante sean esos lugares del tesoro y nuestra vida sea un lugar de tesoros, que en lugar de atesorar una plata y un oro que se quedará en este mundo, volvamos a ese verdadero tesoro que es nuestro santuario, que mueve todos los órdenes de este mundo para que todo ese orden, todo ese desorden de este mundo no llene, no entre a la casa, no entre a su santuario, no entre a su unidad, no entre a lo que está edificando Dios en su vida, no entre, sino más bien vuelva a ser transformado. Y en lugar de que penetre una plata y un oro contaminado, en lugar de que penetre una identidad de cambistas, nosotros podamos hacer que penetre esta plata y este tesoro, y eso sea lo que traiga salud, eso lo que sea lo que traiga sanidad, eso sea lo que traiga una generación diferente, eso sea lo que mueva el espíritu, lo que cambie lo que estamos viviendo alrededor de todas estas circunstancias que nos rodean. Así que, pues, hoy es el día
Es el día de las trompetas. Hoy es el primer día de las trompetas. Porque hoy es el día de las trompetas, porque hoy es el día del sonido de las trompetas y hoy es el día del olor de las trompetas. ¿Y a qué deben oler las trompetas? Pues las trompetas huelen a qué? Huelen a lo interno y a lo externo. ¿A qué deben oler? Aquí lo dice. Números 10. Números 10:33. Así partieron desde el monte de Jehová 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar para descansar. ¿A qué huele? ¿A qué se oye? ¿A qué se oye el sonido del Señor? ¿A qué se oye? A un lugar de descanso. ¿A un lugar de descanso o a un lugar seguro? Huele a alianza. Huele a alianza. Amén. Huele a pacto. Amén. ¿A qué más debe oler? Huele. Campamento. Huele. Huele a coinonía. No. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Debe oler a Sabaoth. A Sabaoth. A eso es lo que debe oler. ¿Y los Sabaoth en dónde están? Los Sabaoth están adentro. En el campamento. Los Sabaoth están en el campamento, ¿sí? Los Sabaoth están en el campamento. Los Sabaoth están alrededor del tabernáculo. Pero los Sabaoth también, ¿en dónde están? Los Sabaoth también están adentro. Los Sabaoth también están en la tienda de reunión. Y entonces, si nosotros nos preguntaríamos, ¿a qué olía ese campamento? ¿A qué, a qué olió esa primera partida? ¿A qué olió? ¿A qué olió? A orden. Incienso. A ver, entonces la primera partida. La desorden, la primera. La primera partida, exacto. Aquí le doy los olores. Vamos con los olores. Para ver a qué olemos nosotros. A ver, le pregunto. Primer olor. ¿Huele a guerra o huele a Sabaoth? ¿Usted a qué huele? Su campamento, o mejor dicho, su tienda, ¿a qué huele? ¿A guerra o huele a Sabaoth? Segunda cosa, ¿a qué huele? ¿A ataques? ¿Huele a defensa? ¿Huele su campamento, su tienda de reunión, huele a defensa? ¿O huele a partir? ¿O huele a campamento? ¿O huele a levantar cabeza? ¿O huele a defenderse? ¿A qué huele? Tercera cosa,
¿Huele a memorial o huele a separación? Cuando hablo de memorial, ¿huele a varón y hembra? ¿O huele a qué más? ¿O huele a qué? ¿A qué? ¿O huele a, eh, a qué huele? ¿A qué huele? Un olor parecido, bueno. ¿Huele o huele solamente a varón? ¿O huele a división? Eso se podría decir. ¿O huele a lo contrario de memorial? ¿Cómo se pierde el memorial? Pues cuando hay cuerpos extraños. Entonces, ¿huele a varón y hembra? ¿O huele a un cuerpo extraño dentro del varón y hembra? ¿A qué más huele? ¿Huele más a los enemigos o huele más a un aroma de casa? ¿Huele a un orden? ¿Huele a un pan? ¿Huele a mesa? ¿O huele, o, o- o- o huele a carencias, digamos así? ¿A qué más huele? ¿Huele a alegría? ¿O huele a tristeza? ¿A qué más? ¿Huele a Moed? O sea, huele a un tiempo, huele a un día específico, huele a Shabbat, o huele a cualquier día, o a cualquier circunstancia, o huele a días pasados. ¿Qué más? ¿Huele a cabeza o huele a desorden? ¿Qué más? ¿Huele a ascenso o huele a descenso? ¿Qué más? ¿Huele a acercamiento de Dios o alejamiento de Dios? Y por último, ¿huele a memorial o no huele a memorial? ¿A qué? ¿Con cuál de las dos partes nos quedamos? ¿Con cuál? ¿La primera o la segunda? Así que por eso mismo, porque si huele a esas dos cosas que usted, a lo que acabamos de señalar, si a eso huele, si usted está oliendo a eso, necesita darle un olor, necesita darle un sonido diferente y necesita darle un movimiento diferente. ¿Y ese movimiento de dónde viene? Ese movimiento viene del sonido, ese movimiento viene del espíritu, ese movimiento viene del olor del espíritu, ese movimiento viene de la mesa. Ese movimiento viene de lo que se está preparando en su mesa y de lo que está preparando su lámpara. Ese sonido viene de su tienda de reunión. Ese sonido viene de su Adamá, ese sonido viene de su memorial, ese sonido viene de Cristo. Ese sonido viene ese sonido viene de lo que se ha multiplicado en su casa. A lo que me refiero es, las trompetas eran de un material y el material de las trompetas era plata. Pero obviamente usted sabe que la plata común es diferente a la plata del santuario. Entonces, todo este trabajo de la plata era para mover esa plata, pero también para darle sonido a esa plata. Y la plata, con la plata del santuario se hizo las trompetas. Es decir, usted por más que tenga la trompeta más chévere, el sonido va a venir ¿de dónde? Va a venir el sonido de quienes tienen la capacidad de multiplicar, la capacidad de purificar esa plata, la capacidad de transformar esa plata, la capacidad de llevarle y hacerle
y hacerla parte del santuario y diferenciada de la plata de afuera. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de trabajar con la plata y darle ese valor a la plata? ¿Quiénes son? Los levitas. ¿Pero qué tipo de levitas? Los primogénitos. ¿Y por qué levitas y primogénitos? Entonces, ¿cuál es la capacidad de un levita y de un primogénito? ¿Cuál es la capacidad? Bueno, ¿qué es la primogenitura para usted? Entonces vamos ahí a devolverle, hoy le vamos a devolver, a este día le vamos a devolver el sonido correcto. Hoy le vamos a darle el sonido de partida. Y no importa cuál sea la circunstancia, pues el sonido de partida no viene de un sonido humano. El sonido de partida viene del Espíritu de Dios. Y el sonido de partida es el primer sonido de partida después de la Pascua, porque después de la Pascua, todo lo que significa Jerusalén, todo lo que significa la fiesta del Señor, tiene que haber un ascenso. Y después del ascenso tiene que haber una salida. ¿Y la salida para qué es? La salida es para volver. ¿Para volver a dónde? Para volver al lugar el lugar que usted debe ocupar. ¿Y la salida para qué es? La salida es para que todo lo que ese lugar que tiene que ocupar transite y vaya al siguiente lugar de posición. Es decir, el año está dividido en dos partes, en salidas y en entradas. Pero todas las salidas y las entradas son momentos, por eso los judíos de esto saben fácilmente cuando a ellos se les habla del retorno, del aliyá, del retorno de Israel. Entonces, pero no es un retorno judío. Lo que Dios manifiesta es que tiene que haber tiempos de salida. Y el tiempo de salida es tiempo de lo que produce, para que el tiempo de lo que produce el Espíritu les lleve a que haya una transformación y en lugar de que haya un estancamiento, haya un camino de avanzada. Y ese camino de avanzada, ¿hacia dónde les lleve? Hacia un volver. ¿Hacia un volver a dónde? Hacia un volver a su lugar, a su posicionamiento. Es decir, ¿para qué ocurre todas estas cosas? Para que haya un ciclo anual. ¿Sí? Un ciclo anual de movimiento, del movimiento espiritual, de un movimiento del espíritu. ¿Y qué hace el movimiento del espíritu? El movimiento del espíritu afecta a la producción, porque todo movimiento de entrada sirve para la producción, porque todo movimiento de salida sirve para la extensión de esa producción. Y toda esa producción está basada en las tres fiestas, en donde lo que se produce, lo más importante, lo que se ha producido, ¿qué es? Ha producido la semilla natural, pero sobre todas las cosas ha producido la identidad y la semilla del Dabar del Señor a través del Espíritu. Y ahora lo que está produciendo, ¿qué es lo que está produciendo? Primogenitura. ¿Cuál era la característica de la primogenitura? El primogénito, ¿qué es lo que debía tener? Entonces, el primogénito, lo que debía tener era una doble porción. Ahora la pregunta es, ¿una doble porción de qué? Entonces, la mejor respuesta para todo esto es ya lo que hemos venido manifestando. Después de Elías, se levantó Eliseo, y Eliseo le pidió a Elías y pidió a Dios, y le dijo, mira, yo quiero una doble porción. Al Elías le dijo, una doble porción del Espíritu. Entonces el Elías se quedó admirado, maravillado, y dijo, ucha, lo que has pedido es difícil, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estaba él pidiendo? Él estaba pidiendo una posición y una primogenitura privilegiada. Entonces, para entender esta posición, eso es lo que estamos diciendo. Este espíritu, el Espíritu de Dios, es una espada de doble filo. Y el doble filo está manifestado justamente por esa voz del Espíritu. Esa voz del Espíritu que tiene dos bocas, o tiene dos filos, o tiene dos aperturas, o tiene dos funciones, o tiene dos sonidos que son muy importantes. Y esos sonidos son la voz del primogénito y la voz de la primogenitura del levita. Entonces, lo que estamos devolviéndole es la voz de la primogenitura, porque la voz de la primogenitura, esa es la que se está extendiendo, porque a esa es la que vamos. Entonces, la voz de la primogenitura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Extender ese lugar
ese lugar que tiene de mover ese espíritu, de multiplicar, de refinar esa plata, de refinar ese sonido, de refinar esa trompeta, de refinar, pero al mismo tiempo también ocupar la posición de primogenitura. Y la posición de primogenitura no es una posición de privilegio de cuánta doble porción tengo, sino de cuánta voz yo tengo para que los sabaoth del Señor y para que el ordenamiento, el sabaoth interno y el sabaoth externo den lugar y pongan esa posición en mi casa, en mis hijos y en mis generaciones. Así que, ¿cómo estuvo esa voz? ¿Dividida? Pues hoy vamos a orar nuevamente por ese sonido de trompetas, ese sonido de alegría. Amén. ¿Alguna pregunta? Bueno, Padre, como casa del Dabar, hoy bendecimos que podemos saber que hay un tiempo en donde sonaron y sonarán las trompetas, porque así como en Jericó, porque así, Señor, como en este tiempo de Moisés, como así como el tiempo en que vendrá, sonarán las trompetas que llevan ese sonido de tu plata, que llevan sonido de santuario y que llevan sonido de espíritu. Hoy, Señor, yo quiero devolver ese sonido a la casa del Dabar, a mis hermanos y a mis hermanas, porque hoy se pueda dividir por cada sonido de guerra que ha estado sonando, por cada sonido de un pan de desorden que ha estado sonando en esta tierra, por cada sonido de adversidad que se ha estado tocando, por cada sonido de, de todo este sistema, de todo este reino, Señor, de tristezas, de alegrías, de alegrías vanas, de enfermedades y de cabezas que no se pueden levantar. Hoy, Señor, queremos devolverte a ti el sonido que tú nos das, y ese sonido sea el de levantar nuestra cabeza y que podamos sonar en nuestras casas, en nuestras vidas, un sonido de alegría, un sonido de memorial, un sonido de varón y hembra, un sonido de santuario, un sonido de doble espíritu, un sonido de levitas que llevan primogenitura santa y de un sonido de sacerdocio que lleva primogenitura para dar vida a la primogenitura de los levitas que fue, Señor, bendecida por ti. En el nombre de Cristo Jesús se ha devuelto ese sonido, porque con ese hemos partido y con ese vamos a continuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. mire, Amén. entonces, ¿qué necesitamos? Lo que estamos viendo, ¿ya? Lo que necesitamos parar es este sonido extraño, este olor extraño, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que provoca este sonido y este olor extraño? Eso comentábamos ayer en el libro de Números, en el capítulo 11. ¿Ya? Números capítulo 11, verso 1. Dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Entonces, parten con todo el sonido del Espíritu, con todo el aroma agradable. ¿De dónde partieron? ¿De dónde partieron? De Sinaí, el monte Sinaí. Del monte Sión. De Sinaí. No, de Sinaí. Números 10, 12. ¿De dónde partieron? Los hijos de Israel partieron su orden de marcha del desierto de Sinaí.
y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, ¿de dónde partieron ellos? Aquí, con esto, usted ya puede ir al libro de Deuteronomio a leer, Deuteronomio 33. Pero vamos a dejarle Deuteronomio 33, porque mire, Moisés aquí es el que tuvo que mirar todo este recorrido, y al final, incluso sin pasar, pudo mirar y pudo despejar todo lo que había pasado. Pero dejémoslo aquí para mirar en el 11:1. ¿De dónde partieron? El pueblo comenzó a quejarse en adversidad a los oídos del Señor. ¿De dónde partieron? Partieron de Sinaí. ¿A dónde estaban yendo? ¿A dónde tenían que ir? A Parán. A Parán. Ya, tenían que ir. Entonces, esto nos recuerda que partieron del monte Sinaí y tenían que ir al monte Sinaí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí, eh, eh, a ver, partieron, dejémoslo al monte Sinaí, si no, pero más o menos es para que usted tenga la idea. Partieron del Espíritu, ¿de acuerdo? Partieron con el Espíritu, partieron en tiempo del Espíritu. ¿Y a dónde tenían que ir? Tenían que ir al tiempo del Espíritu. Es decir, ¿qué estaba haciendo el Espíritu? Llevándoles al tiempo del Espíritu. ¿Cuál es el tiempo del Espíritu? El tiempo de Pentecostés. Entonces, más o menos como en la trayectoria de los discípulos. Los discípulos partieron desde el Espíritu y tenían que ir al Pentecostés al tiempo del Espíritu. Toda esa trayectoria tenía que ser un caminar. Y claro, si partieron del Espíritu, partieron del sonido, partieron de lo que Dios estaba haciendo, partieron del ordenamiento de Dios, partieron de la plata, partieron del santuario, partieron del mover del Espíritu, partieron de todo lo que Dios, de lo que ellos habían cambiado y de lo que Dios estaba cambiando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Él estaba cambiando. Entonces, partieron de un sonido, partieron de un espíritu agradable, partieron de un sonido de alegría, partieron del memorial, partieron de Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús les vio, como dice, les vio ahí en el desierto y les dijo: ahora ustedes van a conocerme a mí, van a conocer mi sonido y van a conocer mi aroma. ¿De acuerdo? Entonces, mi sonido y mi aroma. Y cuando mi sonido y mi aroma vaya cambiando con el de ustedes, ¿ustedes qué tienen que hacer? También van a ir cambiando y van a ir mejorando. Pero, ¿qué prefirieron ellos? Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. ¿Qué prefirieron ellos? Lo que le está diciendo es que en lugar del sonido, en lugar de lo que le estaba diciendo Dios, en lugar de la alegría, en lugar del memorial, en lugar de levantar cabeza, ellos ¿qué preferían? ¿Qué preferían? Preferían. ¿Qué Sonidos preferían? contrarios. Dar un aroma no agradable. Sonidos Exacto. extraños. Entonces, por eso, mire, recuerde, exacto. Mire, mientras Dios les da sonidos tan fuertes, sonidos de memorial, es decir, no es nosotros los sonidos, la música que tenemos, como dicen, la música de la alabanza, la música de la oración. Detrás de esto, esta música tiene olor, ¿de acuerdo? Entonces, ese olor, ¿quién lo tiene? Ese olor viene de Dios, que les da un olor y un sonido, les dio el olor y el sonido a esas canciones. ¿Para qué? Para que nosotros cantemos y bailemos esas canciones, cantemos y bailemos lo bonito o lo rico o lo chévere que nos habla Dios. ¿No? Entonces a veces cantamos, sudamos y de acuerdo, pero nuestro sonido, a qué sabe nuestro sonido? ¿A qué huele nuestro sonido? ¿A qué huele? Huele a canción, pero
sale y llega a su casa, ¿y a qué huele? Huele diferente. Entonces, una cosa es en la canción, una cosa es en la alabanza y otra cosa es en su casa o la otra cosa es en la intimidad de su casa. Entonces, ahí es donde hay esas dos circunstancias. Y entonces, si Dios les dio ese sonido y ese olor, ¿eh? Mire lo que dice Dios. ¿Por qué se enojó Dios? Cuando Jehová lo oyó, se encendió su ira. ¿Por qué? ¿Por qué se encendió la ira del Señor? Nuevamente, ¿por qué se encendió? Nuevamente, Por los olores. Porque no nuevamente, quisieron llevar sus olores. por los sonidos. Ellos a qué sonaban? Ellos sonaban a guerra. Y el que y el que suena a guerra, ¿a qué huele? Huele, A pestilencia. huele a sacrificio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dice, les doy el sonido en contra de sus adversarios. ¿Ellos a qué olían? ¿A, a acercamiento o a adversidad? ¿Olían a odio o olían a amor, digámoslo así? ¿No es cierto? ¿Olían a memorial o no olían a memorial? Olían a Así que polvo. olían a polvo, gracias. Entonces el que huele a polvo huele a guerra, claro. El que huele a polvo huele a enemistad. El que huele a qué más? El que huele a trabajo, el que huele a ocupación, huele a sudor. ¿Qué más? Olían a cabezas. Eh, Entonces todo esto, hay hay dos aromas que son importantes. Olían a levitas, ellos olían a primogenitura. Olían a primogenitura. No, ¿A qué? ¿A qué No, primogenitura olían? A la primogenitura de Egipto, porque todos estos olores los podemos traducir en identidades, porque estamos en tiempo de la primogenitura, el tiempo del Espíritu. Entonces, ¿olían a primogenitura de Egipto o olían a primogenitura de Cristo, a primogenitura de sonido, a la primogenitura de orden, a primogenitura de Espíritu? Egipto. Olían a primogenitura de Egipto. Entonces, por eso, mire, ahí tenemos que nosotros darnos cuenta que si nosotros, que aquí no le dice por qué era la ira del Señor, simplemente dice en el verso 1, dice, Jehová se encendió la ira, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se encendió la ira? Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo, consumió un borde del campamento, consumió una frontera, consumió un extremo del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sonido. Por el falso Por, sonido. y ahora, ¿por qué el extremo? ¿Por qué el extremo, verdad? ¿Por qué no el medio? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué el extremo? Le pregunto, ¿el extremo a qué debía oler? A A ver, primogenitura. ¿ah? A ¿Verdad? primogenitura. Aún rodear. Armamos el... Exacto, exactamente. Entonces, hablamos de un campamento, ¿no es cierto? Y todo giraba en torno a qué? En torno a lo que había en la mitad. Y en la mitad, lo que había que era, en la El mitad santuario. era lo que, en la mitad, en la mitad estaba el novio, Ujú. en la mitad estaba el aroma más agradable, en la mitad estaba el aroma a qué. Mire, para que le voy a poner nuevamente, La números unidad. 10. Exacto. Mire cuál es el aroma agradable.
Bueno, a unidad. Entonces, ¿a qué huele la unidad? La unidad huele a memorial. ¿De acuerdo? Y tanto es así que cuando les da las trompetas, ya no vamos a leer eso, porque eso ya hemos leído muchas veces. Pero el sonido más fuerte o el sonido que se repite, ningún otro sonido se repite, el sonido que se repite, entonces el sonido que se repite dos veces, el único sonido que se repite dos veces es el único aroma que se repite dos veces. ¿Cuál es el sonido y cuál es el aroma que se repite dos veces cuando les da el sonido de las trompetas? ¿Cuál es? Es el del memorial. ¿Ya? ¿Y dónde está el memorial? El memorial está, como dice, ¿en dónde está el memorial? En el centro. En el centro. Rodeado. Gracias. Entonces, mire, rodeado. Entonces, el último, digamos ustedes bueno, ¿cuál era la última rueda del coche? Para ellos. Los últimos. ¿Cuál era la última? ¿Cuál eran Dan. los últimos? Bueno, Dan el eran último, los ahora le últimos. ponemos nombre. El último del... ¿Ah? Dan eran los de los últimos, Pero la ahora le bandera de ponemos, Dan. ahora le ponemos. No, los levitas eran los últimos. No, No, los levitas estaban alrededor ahí del está. santuario. Entonces, tengo que darle el orden. Le damos el orden así rapidito. Verá, le voy a dar el orden. Funcionaban 4 banderas. ¿De acuerdo? 4 banderas. Y aparte de estas 4 banderas, había una bandera especial. Había un conglomerado especial, que eran los levitas. Entonces, no sé si tienen su pantalla. Bueno, entonces, al oriente, al oriente exactamente, al oriente y al frente, de cara al tabernáculo, o sea, el tabernáculo, perdón, el santuario. Si hablamos de tabernáculo, esa palabra no nos sirve para nada, porque no era una taberna. Pero si hablamos de santuario, eso nos habla de unidad. Entonces, Dios no les dio, ni nos dio a nosotros un tabernáculo. Dios a nosotros nos dio, ¿qué? Nos dio un santuario. Porque el santuario, ¿qué es? El santuario es es el lugar más conocido por las mujeres. Y es Es el el lugar lugar del Moed. Y es el lugar más, es el lugar más conocido por el varón y la hembra. Es el lugar más conocido de las mujeres por ser mujeres. Y es el lugar más conocido de los varones por ser cabezas y por ser primogénitos. Punto. Santuario. Porque el santuario es la unidad de todo el conglomerado. Entonces, todo el conglomerado, ¿a qué tenía que oler? Tenía que oler a santuario. Entonces, el que estaba más cerca del santuario, ¿cuál era el que estaba más cerca del santuario? Nombres. Los levitas. El que estuvo más cerca del santuario se llama Josué. 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 Pero Josué, y los que estaban más cerca del santuario eran los levitas, y los que debían estar más cerca del santuario eran los primogénitos, y quienes debían estar más cerca del santuario eran las cabezas. Y los que, entonces, los que estaban más lejanos, por más lejano que era, todos, por más cercano o por más lejanos, ¿a qué tenían que oler todos? ¿A qué tenían que oler todos? Al santuario. Memorial. Sabaoth. ¡A memorial! Entonces, denle el nombre del memorial. Por más, entonces, eso es lo que dice 2 veces memorial. Todos debían oler a memorial. ¿Quién es el memorial? El memorial es Cristo. Cristo. Entonces, igualito, el más cercano como el más lejano, tenían que oler ¿a qué? A memorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el más lejano no olía a memorial. El más lejano, ¿a dónde olía? Para que haya cortado un extremo del campamento, ¿a qué olía ese extremo del campamento?
Gracias. Ay, ¿se da cuenta? Entonces, Dios, ¿a quién escogió? Dios no va a escoger al azar. Dios les escogió por el olor. Entonces dijo, los más lejanos, el extremo más lejano, está oliendo a que huele a polvo, huele a desierto, no huele a campamento. ¿Y por qué? Porque a ellos, o sea, no es por la disposición, sino es porque ellos están al borde. Entonces, ¿quiénes estaban al borde? ¿Quiénes estaban al borde? En el borde del campamento. ¿Quiénes estaban en el borde? Los más lejanos. Exacto. Es decir, los más apestosos, los más apestosos, los más tristes, los que no levantaban cabeza. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo? Hay el nombre de incluso de uno de ellos. Le voy a invitar, le he invitado algunas veces a que lo haga, pero le voy a invitar nuevamente, otra vez, a que vea en la Biblia alguien que murió con nombre y apellido antes de esos hechos catastróficos de rebeldía, más o menos en este periodo, ¿ya? Pero la Biblia lo reconoce a ese hombre que no murió por el pecado de los demás, sino por su propio pecado. Le invito. Porque No la era otra cosa, Coré, ah, no era Coré. casi, casi, casi. Ahora, claro, y la El que pregunta fue es, tragado por la tierra con toda su familia. pero él murió por el pecado. No, Aarón murió así. No, 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 no. Gracias, Erika, pero entonces le invito porque de la misma forma, ¿sí? Le invite a que vea la distorsión de las cosas. ¿Por qué? No le estoy invitando a que vea la distorsión en la Biblia, sino que vea el desorden de no ser primogénito, el desorden de estar en un extremo. Entonces, cuando sonó el primer sonido de trompeta, ¿qué produjo el primer sonido de trompeta? ¿Ah? ¿Qué produjo? Alerta, ¿Qué? ¿Perdón? una alerta. No. Según este versículo, el número 11, ese sonido de trompeta, ese sonido del espíritu, ese sonido de la plata, mostró a los que sonaban, ¿a qué? No a los que sonaban a santuario, sino a los que sonaban a plata, más o menos por ponerlo así. ¿Me explico? Entonces, en lugar de estar en el santuario, ellos estuvieron más bien en el extremo. Así que el primer sonido, lo que produjo, el primer sonido produjo extremos. No produjo santuario, sino produjo cercanía y lejanía. Y esa lejanía, entonces lo que produjo en el Señor fue mostrar los apestosos, esa es la palabra, mostrar los apestosos y mostrarlos de aroma, no se podría decir agradable. Los apestosos del extremo, los que olían a Egipto, los que olían a división, los que olían a lejanía, punto. Eso es lo que así es lo que suena. A eso le sonó a Dios. Entonces, ese sonido para Dios que era agradable, dijo, qué chévere. Uf, ahora todos van a comenzar a oler a cercanía, van a comenzar a oler al orden, a lo que está en la mitad, van a comenzar a oler a memorial. Pero no, porque produjo eso. ¿Ah? Y eso, ese olor apestoso, entonces dijo, hasta aquí, basta. Porque lo que ellos han escogido, entonces, ¿qué escogieron qué escogieron los que estaban en el extremo? Escogieron más oler a eso. Entonces, ¿qué sonidos ahora? Si olían a eso, qué sonidos tenían ellos? ¿Qué sonidos tenían ellos? Queja, ¿qué sonidos tenían ellos? Murmuración, ¿qué sonidos tenían ellos? Tristeza, ¿qué sonidos tenían ellos? Guerra, ¿qué sonidos tenían ellos? Adversidad, ¿qué sonidos tenían ellos? Enfermedad, ¿qué sonidos tenían ellos? Rebeldía, ¿qué sonidos tenían ellos? Extranjería, ¿qué sonidos tenían ellos? Palabras sin sentido, ¿qué sonidos tenían ellos? Desorden, ¿qué sonidos tenía su casa y su tienda? Desorden. ¿Ah?
¿Y qué pasó con el sonido de los del extremo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el olor de los del extremo? ¿Qué pasó? Mire, 11:1. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Entonces, ¿qué fue más fuerte? ¿El sonido y el olor apestoso? ¿Mm? ¿Me explico? Entonces, ¿a qué debían oler ellos? A memorial. A ¿Quiénes tenían el santuario. sonido? ¿Ah? A santuario. ¿Y el santuario? ¿Y el santuario a qué huele? El santuario huele a memorial. ¿Y el memorial a qué huele? Huele a varones y hembras A que unidad. se fajan ahí contra esos sonidos. Varones y hembras que se fajan contra esos sonidos. Varones y hembras que sabe cuál es su novia, que sabe cuál es su novio y se faja contra esos sonidos. Y quiere convencerle a ella de que yo huelo agradable. ¿Quiero convencerle a ella que yo soy cabeza? No. Simplemente me fajo hasta yo oler bien. Porque cuando yo huela bien, ¿qué voy a hacer? Cuando yo huela bien, no voy a convencer, voy a hablar bien. Y cuando yo huela y hable bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a dar un aroma agradable. Tengo sonidos No, de memorial. Un sonido, no. sonido de verdadero. Dígalo, dígalo. Un sonido de una verdadera plata. Amén. Y le voy a dar el valor a mi vida, a mi memorial, al memorial mío y al memorial de mi esposa. Y no voy a dejar que ese sonido apestoso y que ese olor que ese olor desordenado venga a mi cabeza, venga a mi corazón. ¿Se le ha querido meter en su casa eso estos días? Alguien diga amén. ¿Por qué Sí, será? Ya nos estamos entendiendo. Entonces, ¿para qué es eso? Para que sepa esto. Entonces, el único que entendió esto, este versículo es importante. Vamos a empezar por esto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Estamos devolviéndole la alegría. Estamos devolviéndole sonidos Amén. extremos. Amén. Estamos devolviéndole los sonidos y los aromas extremos de afuera, o Dios nos está devolviendo hasta con este confinamiento nuestros propios olores y nuestros propios sonidos para que no nos quejemos de los de afuera, sino veamos que nuestros olores y nuestros sonidos son más parecidos a los de afuera que en lugar de más parecidos a los del novio. ¿Ah? Entonces, ¿a qué sonaba el Espíritu de Dios? ¿A qué olía el Espíritu de Dios? Números 10:33. Así partieron desde el monte del Señor, es decir, desde el monte del Señor, desde el Espíritu de Dios, desde lo alto desde Dios, desde donde se reveló el Señor, volvieron al monte Sinaí y tenían que esperar un ratito al monte Sinaí, pero bueno. Y el arca del pacto iba primero. ¿A qué huele el arca del pacto? Por cierto, ¿a qué huele el arca del pacto? ¿A qué huele el arca del pacto? A ¿A arca? memorial. A Bien. sonidos agradables, a memorial. Memorial. Exactamente, a memorial. A memorial. Esa es la diferencia, a memorial. Entonces el arca del pacto no huele a arca, sino a pacto. Y el pacto siempre huele a memorial. Y el memorial siempre huele a varón y hembra. Y el memorial que huele a varón y hembra siempre huele a lo que yo huelo. ¿Sí? A lo que yo huelo por ser varón.
Y lo que yo huelo a ser varón es lo que le acerca o le aleja a mi esposa. Porque si yo huelo mal, ¿a qué huelo? A memorial impuesto, pues. Pero bueno, dice, ¿a qué sonaba el Espíritu de Dios? ¿A qué sonaba y a qué olía? ¿Para qué iba adelante el Espíritu de Dios? Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes tenían el aroma agradable o el aroma no apestoso? ¿Quiénes tenían el aroma agradable o no apestoso? Los cercanos. Es que No había tenían cercanos, el no había lugar. cercanos. Los No había, levitas. no había levitas, los levitas. Les Ellos deberían, ocupaban el lugar correcto. ellos deberían tener. Gracias, todos los que me dijeron, gracias, porque ahora voy a volver al orden. Entonces, el orden de Dios dijo, los que huelen bien, ¿quiénes son los que huelen bien? Los que deben ir primero, los que han movido la plata. ¿Quiénes? Judá. ¿De acuerdo? ¿A qué huele Judá? A memorial. A memorial. Muy bien, a memorial. Perfecto, Marcela, memorial. ¿Por qué huelen a memorial? Porque Judá, ¿qué es? Judá. Es Cristo Jesús. Pero ¿por qué Cristo Jesús vino de Judá? Porque ellos tenían primogenitura. Exactamente. Pero por sobre todas las cosas, claro, cuando usted habla de Judá, habla de la diestra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ellos olían y ellos sonaban ¿a qué? A la diestra del Señor. ¿A qué suena la diestra del Señor? La diestra del Señor suena a adiestramiento, ¿sí? Y el adiestramiento del Señor, ¿a qué suena? Suena a flechas. ¿Y qué más suena? Suena a posición. ¿Suena a qué? Suena a ausencia de guerras, ¿sí? Pero a presencia de orden. Repito, ausencia de guerras y presencia de orden. A eso suena Judá. Entonces, ¿quiénes debían partir primero? Los que sonaban a Judá y los que olían a Judá. ¿Ya? La bandera de Judá. La segunda bandera. ¿Quién debía ser la segunda bandera? La segunda bandera era la de Rubén. ¿De acuerdo? Rubén. Para ser Rubén, ¿qué tenía que hacer Rubén? La nueva primogenitura. Amén. ¿Cómo se hace eso? Entonces, no una nueva primogenitura, sino volver a la verdadera primogenitura. Entonces, una característica especial. A ver, ¿cómo le explico esto sin ahondar? Rubén tenía que estar a ver, ¿cómo es? Rubén tenía que estar a la 10, a ver, ¿cómo le explico? A ver, rapidito, ya. Rubén tenía que pegarse, antes de salir, después Judá. de Judá, tenía que saber cuál es su posición. Y la posición de Judá era al norte del, al norte del santuario. Pero hay dos nortes. Entonces, esto solamente Dios puede guiarnos en este sentido. Entonces, hay un norte. A ver, ¿cómo le explico? A ver. A ver. Hay un norte y un sur, ¿verdad? Pero también hay una reina del sur. ¿De acuerdo? Entonces,
cuando está dispuesto a las cosas de la manera incorrecta, en lugar de partir desde la posición que debía partir correcta, ya hay un sesgo para partir desde la otra posición que aparentemente es la posición que debía ocupar. Entonces, después de esto, ¿dónde está? Marquito, cuando usted se refiere al norte del santuario, no quiere decir, porque Judá estaba al este, Sí, que es del oriente, que es la Bien. puerta del oriente y que es la puerta Sí. de donde está, es la puerta del Gracias. rey, la puerta de las aguas. gracias, Erika. Gracias, Erika. Ah, Y Rubén está en el sur. ya, es correcto, correcto. Ya. Pero, ¿cuál es el sur? Entonces, aquí se refiere, El a sur ver, es la derecha del oriente. el sur, No, el este es del oriente. No, el sur es la derecha del oriente. Eso sí, eso sí. Exactamente, gracias, Adri. Ya ve, no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Repítame, por favor. El sur es la derecha del oriente. Exactamente. Entonces, esa es la condición que debía tener. El Rubén, a ver, Judá representa esa diestra, ¿no es cierto? Y lo que acaba de decir Adri, tenía que estar a la diestra del oriente. Entonces tenía que estar a la diestra a una verdadera diestra, para que la verdadera, o sea, tenía que estar a la diestra, para que la diestra le libere de la reina del sur, le libere del sur. Pero bueno, ya, entonces, solo ahorita estamos viendo cómo era el orden, ¿no es cierto? Judá, la bandera de Judá, al oriente, esa salía primero. Y segundo, ¿quién salía? Estamos en número Rubén. 10, 5 y 6. Y segundo salía Rubén. Y pare de contar, no les da más órdenes. ¿Por qué no les da más órdenes? Porque lo que le está diciendo es todo lo que tiene que ser del Señor, lo que viene de la diestra del Señor, lo que ha separado, empieza por esos dos y lo demás ya no va a tener problema. Pero ni siquiera llegaron al segundo sonido, porque inmediatamente de los que tenían que partir, inmediatamente de Judá, parte ¿quién? Parte, Leví creo que era. Claro, los queatitas, que son los levitas. no partieron, o sea, no partieron ellos. Su Tenían que nombre, partir ellos, tenían No, que partir ellos, exactamente. Pero pero mire, partió Efraín. no, no. no. Después de Judá, partió Gersón y partió Merari, que pertenecen a Leví. Mm, ¿Ya? mm. Pero ¿por qué no la Biblia no les llama que partieron Leví? Porque Leví estaba partido. Ya eso mencionábamos ayer. Entonces Leví está partido. Y bueno, lo que estamos haciendo es dándole el sonido correcto. Entonces, lo que le estamos dando aquí es un sonido correcto. Entonces, desde la primera vez ya vino ese desarmado. Usted puede seguir viendo, le doy rapidito. Entonces, tenía que salir Judá, luego tenía que salir Rubén, luego tenía que salir los levitas, luego tenía que salir Efraín y luego tenía que salir Dan. Pero no, ellos parten de la siguiente manera. Parte Judá, ¿sí? Después de Judá, parte Merari. Con lo que estamos diciendo es que no había un sentido de la diestra correcto. No había un sentido. Porque ahí obviamente desarmaron a la diestra de Judá. Y obviamente desarmaron a la diestra de Efraín. Y en lugar perdón, a la diestra de Rubén. Rubén. En lugar de Rubén ser la diestra de lo que tenía que ser la diestra del oriente, se convirtió, o sea, se desarmó y eso comenzó a apestar. Y aparte de eso, como decía, todo esto produjo un alejamiento y esto produjo un mal olor y ese mal olor se fue infiltrando y todo lo que te estaba condensando Dios para que tenga un aroma agradable comenzó a oler a lo que ya olían los extremos. Y entonces, lo que olían los extremos ya
era lo que había desordenado. Entonces, ¿qué es lo que había desordenado estos campamentos? Eso tenemos para largo, pero ¿quién salió en orden? ¿Quién fue el único que salió en orden? Judá. 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 No. Recuerde, los que salieron en orden son los que huelen bien. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 1. Deuteronomio 1. Dice, Deuteronomio 1, 1:30. Desde el 1:30. Quiero detener una cosa. Jehová vuestro Dios, que va delante de vosotros, él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la centralidad de Cristo, el Espíritu Santo, mostraba la paternidad de Dios, y eso lo reconoce después de Moisés. Pero dice, ¿cómo lleva un padre a su hijo? ¿Cómo lleva un padre a su hijo? Versiones, Deuteronomio 1:31. De la mano, Marquito. De la mano. Pero léalo, por favor, si tiene versiones. ¿Cómo lleva un padre a su hijo? Yo tengo por todo el camino que habéis andado. Siga. Siga, Mía. Ese es el Deuteronomio 1:31. Sigo hasta el 32. Todo lo que tenga, sí, porque... A ver, el 31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el Eso, camino que habéis ¿cómo andado. trae el hombre a su hijo? Entonces mi pregunta es, ¿cómo trae el hombre a su hijo? ¿Cómo usted llevaría a su hijo? En Con el brazos. en La brazos. diestra. Carga, dice. De la mano, en la diestra. Pero Bajo eso, sus dos alas. bajo sus dos alas, no. No. ¿Sabe cómo lleva? Y ahora, ellos cómo llevaban a sus hijos. Entonces, esta parte es la que quiero decir. Pero con todo esto no confiéis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros. Entonces, Dios iba para buscaros, pero Dios iba para buscaros llevándoles como un padre y buscándoles dónde acampar. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu de Dios les estaba dando un sonido, les estaba dando algo diferente. 1:34. Entonces oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la tierra que juré, la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Sí? Me salto. El 1:39. Y vuestros pequeños, que dijiste que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos yo les daré, y ellos la poseerán. Entonces, este es el punto. Este es el punto, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios está, las trompetas y el sonido está ¿para qué? Para devolverle la identidad, la primogenitura de levitas y todo el sonido y todo el memorial. Pero ¿cómo es el sonido del memorial?
El sonido del memorial. ¿Quién da el sonido del memorial? El sonido padre. el sonido del memorial del padre. Correcto. Y el padre, ¿cómo lleva a sus hijos? ¿Cómo les estaba llevando a ellos? ¿Sí? Entonces, no les llevó ni en los brazos, sino lo que dice. Los dice como un padre que hace con su hijo. Como un padre le levanta a su hijo. Entonces, el memorial, el sonido de la trompeta, el sonido del Padre, el sonido de este día, el sonido de la alegría, el sonido, todos los sonidos se reúnen en un solo sonido. ¿Cuál es el sonido? El sonido del Padre, que todos estos sonidos ¿para qué? Para levantarle, hacerle levantar la cabeza, hacerle levantar a los hijos. Pero entre ellos, ¿qué sonido daban a los hijos? ¿Qué sonido daban a los hijos? El de guerra. Sonido Sonido extraño. extraño. Un sonido extraño. Sonidos pestilentes. 1.39, no les 1.39. ¿Cómo les trataban a ellos? 1.39. como presas. Como botín. Como sacrificio. Dos sonidos hay ahí, dice. Entonces, en estos dos no hay memorial, dice. Y vuestros pequeños. ¿Cuál es la característica de un pequeño? ¿Ah? Y vuestros hijos. Entonces, estos pequeños hijos, ¿de quiénes eran? De la ingenuidad. No, bueno, pero aquí según este versículo, estos pequeños hijos, ¿de quiénes eran? De la izquierda. Maldad. No. Tenemos... De los que no iban a entrar. Ve. No. Mire, el sonido de pequeños les venía. El sonido de Dios, ¿cuál era? El sonido de Dios es el sonido del Padre. Y el sonido del Padre es el sonido del memorial. Y el sonido del memorial es el sonido de varón y hembra. Y el sonido de varón y hembra desde niños es para que todo lo que tienen, tengan manos, tengan pies, tengan cuerpo ¿para qué? Para que dé un aroma y un sonido de memorial correcto. ¿Cuál es el sonido y el aroma que tiene que dar desde niño o un niño? ¿Y cuál es el sonido y el aroma que viene traído desde el cielo? ¿Cuál es el sonido y el aroma que le da el Padre? ¿Cuál es el sonido y el aroma que le reconoce el Padre? ¿Cuál es él? ¿Cuál es? Del pacto. Es el sonido, es el sonido del memorial, es el sonido de varón y hembra. Es decir, tienes manos, tienes cabeza, tienes todo para levantarte, tienes todas las habilidades para levantarte. Pero el sonido, amén, gracias mía. Entonces, pero el sonido que no viene de Dios, el sonido que viene que no viene del cielo, ¿cuál es? Aquí le dice, ¿cuál es? De ser El que presa. les De servidumbre. Exacto, no, aquí por favor, por eso, yo sé que es nuevo, pero mejor seguimos adelantando. El sonido de pequeños, pequeñas presas, es decir, el sonido de presas, el sonido de botín y el sonido de ser presas, es decir, el sonido de la incapacidad, incapaces porque van a ser presas. Entonces, todo lo que ellos hacían, todo eso se centraba en su paternidad. Y su paternidad apestosa quería transformar en esos hijos, en hacerles que, en darles una sobreprotección. Y la sobreprotección era pobrecitos porque van a ser presas. Entonces, ¿cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido de la humanidad ahorita? ¿Cuál es el sonido que más a usted le resuena? El de pobrecitos. Pobrecitos van a La morir. sobreprotección. la Sí. desprotección. Pobrecitos van a morir, están enfermos. Los niños, no, los niños, eso es.
La niñez, pobrecitos, los niños. ¿Y quiénes son los más fuertes en medio de todas estas cosas? ¿Quiénes son los más fuertes? Los niños. Los niños. Porque resulta ser que los niños son los que no tienen el coronavirus. ¿Y por qué no tienen el coronavirus los niños? Porque son vida. Porque no apestan. No apestan. Amén. Sí, porque no apestan. Entonces, ¿cuál era el más apestoso de todos ellos, no es cierto? El más apestoso era Caleb. Caleb. De acuerdo. Entonces, el más extremo de todos era Caleb. El más apestoso, el más que se podría decir, el más pequeño de todos era Caleb. Ya hemos hablado de Caleb. Pero si lo vemos, Caleb entraría en este grupo. Pero, ¿qué pasó en el sonido de trompetas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda la gente? Nadie levantó cabeza. ¿Sí? Excepto los niños y excepto de Caleb. ¿Qué hizo Caleb cuando sonó la trompeta? ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hicieron los niños cuando sonó la... ¿Qué hicieron los niños cuando sonó la trompeta? ¿Mm? Se ¿Qué levantaron. Se levantaron y caminaron. Se levantaron y caminaron. ¿Qué más conocieron? Conocieron su memorial. Conocieron ellos mismos que eran varón y hembra. Conocieron. Pero todo el mundo les bombardeaba. ¿Y qué les decían? Presas. Presas. Van a ser presas del coronavirus. Presas. Van a ser presas de todo. Presas, 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 presas. Y ese sonido es el peor. Porque es el sonido más pequeño. Es el sonido más... Es el calificativo más... El calificativo, es el sonido y es el olor más que más le quieren imponer. Cuando Dios les está imponiendo, les está imponiendo el sonido del memorial. ¿Y cuál es el sonido del memorial? ¿Verdad? ¿Cuál es el sonido del memorial? ¿Cuál es el aroma del memorial? De vida, Marquita. De El vida. niño. De ¿Ah? vida. De vida. ¿Qué más? De que soy hijo. Entonces, de que en lugar de estar en el extremo, puedo volver a ser levita, que soy primogénito y que llevo una primogenitura del Espíritu y que me estoy acercando a la consolidación del día de la primogenitura del Espíritu, para en lugar de ser yo presa, en lugar de llevar la ira del Señor, en lugar de ver todas estas plagas, esta muerte y la enfermedad, que no es que representan nada más las plagas, representan lo apestoso, representan el aroma apestoso para el Señor. Y yo, Perdón, una pregunta. En delante dijo usted que Caleb era apestoso. Y Ya. aquí dice, yo no entiendo ahora lo que usted está pronunciando cuando aquí dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ya. Entonces, ¿qué es fidelidad? Entonces, no entiendo, no empato con lo que usted me dice. Quisiera que me explique. Bueno, Ahí me pierdo un poquito. ya. Perdón, ya pensé que ya dábamos por sentado. Caleb significa perro, ¿sí? Entonces, este perro estaba en el extremo y del extremo pasó a estar cerca y en lugar de ser perro, pasó a ser fiel. En lugar de ser perro, pasó a volver a la verdadera diestra, pasó a ser Judá. En lugar de ser perro, pasó a ser hijo y transformó toda su maldición y todo lo que estaba, ¿sí? Y toda esa ira del Señor la transformó en caminar y la transformó en caminar ahí, durante y después. En lugar de ser él presa, él se convirtió en ¿qué? Él se convirtió
en alguien que tuvo la misma característica. ¿Cuál es la característica del espíritu? Ir a buscar un lugar. Pero gracias por la pregunta, Linda. Espero que esto conteste, pero ¿alguien más tiene esa duda? Recuperó la identidad, Marquito. Amén. Recuperó la identidad, porque la identidad que le dieron sus padres, él la recuperó. ¿Cuándo la recuperó? Cuando en lugar de meterse en lo apestoso, él escuchó. Él tuvo un día como hoy, 22 y 23, para dar un sonido, para no importa lo que esté pasando, darle el sonido del memorial, darle el sonido de varón y hembra, darle el sonido de unidad, darle el sonido del pacto, darle el sonido de victoria, darle el sonido de la plata, darle el sonido del santuario, darle el sonido a su propia vida después él ir a una tierra desconocida, pero él ir como presa, él ir como perro, o él ir como iba el espíritu. ¿Cómo fue el espíritu? Entonces, ese espíritu de Dios, gracias, ese espíritu de Dios que iba adelante, ese espíritu en ellos se estaba metiendo, para que ellos que llevan ese mismo espíritu y vayan y hagan lo mismo, y vayan a reconocer esa tierra, y vayan a buscar esa tierra, y vayan a transformar esa tierra. Pero el único que tuvo ese espíritu hizo lo mismo que hace el espíritu. Entonces, ¿qué hizo el espíritu? ¿Sí? ¿Qué hizo el espíritu? El espíritu. Entonces le voy a decir, ¿qué hizo el espíritu? El espíritu les estaba buscando un lugar. El espíritu estaba quitando lo apestoso. El espíritu les estaba quitando esos sonidos raros. Entonces, ese espíritu que les estaba quitando esos sonidos, esos apestosos, todos esos sonidos y ese aroma apestoso se traducía en una palabra, se traducía en botín de guerra. ¿Sí? Se traducía en pequeños botines de guerra, o sea, pequeñeces, cuando Dios les estaba dando la grandeza de ser hijos, pero ellos se conformaban en la pequeñez, más o menos como ahora, cuando le ve a un niño desvalido, como cuando le ve a un niño ignorante, cuando le ve a un niño y le trata como que fuera un pequeño hombre o como que fuera un desvalido. ¿Sí? Le trata como a un pequeño. Pero un niño, ¿qué es? Un niño es memorial de varón y hembra. ¿Y qué es un niño de memorial de varón y hembra? Es un niño que lleva espíritu. ¿Para qué? Para ir a esta tierra a guerrear, a buscarse un lugar. O para ir ¿a qué? A transformar ese aroma desagradable. Y llevar ese aroma grato al Señor. Entonces, ¿quiénes llevaban? Todos comenzaron a meter ese aroma desagradable. Pero a Dios no le importó ese aroma desagradable. ¿Por qué? Porque Él no les veía como pequeños. Porque los papás, ellos se veían como pequeños. Entonces, ellos tenían hijos pequeños. ¿Por qué? Porque sus papás eran pequeños. ¿Y por qué eran pequeños? Porque los papás de sus papás eran pequeños. Porque ellos venían de un mundo de papás pequeños que criaban hijos pequeños. Pero Cristo Jesús viene de un linaje que tiene hijos que muestran a un papá y a un papá que tiene un memorial. Y ese memorial es de varón y hembra. Y ese memorial de varón y hembra de pacto es ¿para qué? Para llevar un aroma agradable, para llevar un sonido agradable. No sé si así emocionándome ¿se entiende o peor? Amén, Marquito. Sí, Marquito. Amén, ya entendí. Gracias. Entonces, gracias, porque los papás de Caleb le vieron tan pequeño a Caleb, porque ellos se veían tan pequeños siendo de Judá, que le empequeñecieron tanto al punto de llamarle perro. Un perro que vuelve al vómito, un perro que no puede avanzar, un perro que tiene que pelear, un perro que tiene que buscarse un lugar en las faldas de Jezabel. Un perro que tiene que ir a devorar migajas, a destrozar, a buscar presas. Un perro que tiene que ir a ganarse, a buscar un botín en medio de esta guerra, de esta guerra mundial. Eso es pequeñez. Pero este mundo, ¿por quién se está salvando este mundo?
¿Por qué? Por el aroma de los niños. Porque para Dios, el aroma de un niño, ¿a qué huele? A memorial. A memorial. Aquellos se pueden, aquellos saben que tienen manos, que tienen boca y que pueden, y que no son pequeños, y que nos revuelven la casa para decir no somos pequeños, no nos traten como pequeños, somos niños. Pero al decir niños dice somos hijos, al decir hijos dices somos padres, al decirnos padres nos dicen nos está llevando nuestro padre. Eso lo reconoció alguien que ni siquiera pasó al otro lado llamado Moisés. Recién ahí reconoció, mi papá me estaba llevando como hijo y cuando me lleva como hijo no me lleva en los brazos, no me lleva como cariñito, sino me levanta, me vuelve cabeza, me levanta para no quedarme en esa pequeñez, en esa estrechez de mente. Para no ir por un botín ni verse como un botín. Entonces, si usted no sabe el orden, entonces saberse el orden de memoria, ¿le significa algo para usted? Sí, le significa algo. No saberse el orden, ¿le significa algo? Sí. Porque resulta que es el que no es el orden o el desorden, sino que automáticamente, cuando se ve usted como esa hija pequeñita, o se ve como ese hijo del Dios Altísimo que le lleva en sus brazos, se va a olvidar de qué? De levantar cabeza. ¿Y a qué va a oler? Entonces, cuando yo le pido que usted me traiga preguntas, ¿qué le estoy pidiendo? Tráigame el desorden. Y ayúdenme a mirar el orden de Dios, porque ¿cuál es el orden de Dios? Entonces, si usted no sabe ordenar, eso es, si usted no sabe ordenar, no va a poder ordenar su niñez y sin ser niño no va a poder pasar porque tiene una niñez desordenada. Eso es lo que estamos hablando por si no se ha dado cuenta. Estamos recuperando su niñez que olía bien. ¿Pero qué? ¿Prefirió usted que le metan, o mejor dicho, sus papás le metieron todas esas pequeñeces y esos botines? ¿Mm? Y si no sana su niñez, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿A qué va a Apestamos. apestar? Claro, Vamos a ser presas. va. Exacto, exacto. Van a ser presas de la ira del Señor, presas de ustedes mismos, presas de los temores y presas de todo el mundo. Y van a levantar o van a criar ¿qué? Y alguien que es presa, ¿qué va a criar? Otras presas. Y pregúnteme, y pregunte dónde está la juventud ahorita. Y pregúntese dónde están sus hijos ahorita. Y pregunte, ¿cómo está usted ahorita? Entonces, para defenderse de ser presa, ¿qué es lo que le toca hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer? Levantarnos. Para defenderse de ser presa, lo que le toca hacer es guerra. Y a más guerra, ¿qué está produciendo? Más enfermedad, más plagas. Y a más de plagas, ¿qué está produciendo? Más medicina. ¿Y la medicina qué es? Es el Merari de nuestra época. Y no llegamos a Merari porque prefiero llegar. ¿Qué es el Merari? Bueno. ¿Se da cuenta? ¿Quién domina ahorita? ¿El Merari o el Levita? Pfizer. Pfizer o quién más, o el Bill Gates. ¿Sí ve cómo se está moviendo la ira del Señor para decirlo apestoso y cómo, ¿a qué huele? ¿A qué, hasta este sábado, ¿a qué olíamos? Basta, hasta aquí ese olor, hasta ahí ese olor.
Amén. Amén. Sí. Por lo menos ahora cante, baile y por lo menos hágale sonar su shofar, hágale sonar su radio, hágale sonar alguna cosa, hágale sonar que le recuerde su memorial. Amén. Amén. Pero para eso, ¿sí ve? Para eso hay que ser levita y hay que ser primogénito, porque los únicos que mueven que mueven la multiplicación del santuario, la primogenitura y el aroma y el sonido agradable, ¿quiénes son? Los que saben poner orden. Y eso se llama también sacerdocio. Pero ahorita, ¿y a dónde nos lleva todo esto? A la mesa. Nos lleva al pacto y nos lleva a la mesa. Pero si ve cuánto nos toca ver nuestra mesa y nuestro santuario. Bueno, entonces el tema de la prédica de hoy es llevando como nos lleva nuestro Padre. Ahí si usted escoja, ¿quién es su Padre? El que les llevó como presa y como desvalido y sin levantarle la cabeza y sin memorial y sin sonido y sin alegría y sin lo que sea. O su Padre que le levantó para ser varón y hembra, para ser memorial, para llevar el sonido correcto. Amén. 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 ¿Alguna pregunta, por favor? Yo, Marquito, tengo una pregunta, pero, o sea, sí tiene que ver, pero no sé qué tanto con esto. A ver, estaba yo leyendo incluso en Apocalipsis 21:13, y ahí también hablan de las puertas, pero no está la puerta del sur, y no sé a qué se debe. Está solo la del oriente, la del norte, la del mediodía, que me imagino que es la de los levitas, y la del occidente, pero no hay la puerta del sur. Amén. Amén. Tiene que ver, pues, Adri, dígale, ¿quiénes están al sur? La reina. A ver, Ah. Adri, diga. Adri, diga. A la derecha está Rubén. Dígale, pero dígalo como me dijo. A la derecha del oriente está el sur, que es Ya. Rubén. Entonces, ¿por qué no está la puerta del sur? Erika. Porque no supieron tomar su posición. No, pues al contrario, porque está a la derecha, y los dos hacen una derecha, y los dos hacen una primogenitura. Yes. No sé si me explico, ¿tiene sentido? Sí, Marquito. Entonces, por lo que dijo Adri, gracias porque eso es complicado, pero ahí lo resumió, eso es de Dios, Adri, porque ahí lo resume. Lo que está a la derecha de Dios, eso ya reúne incluso el sur y hace unidad. Entonces, lo que está a la derecha de Dios ya le pone en el sentido que es, porque cada una de las cosas tienen que ocupar siempre la diestra del Señor, pero ahí ya está reunida la primogenitura, está unida la diestra del Señor y eso ya hace, y eso ya le da el carácter de hijo, y eso ya le da el carácter de memorial, ese le da el carácter de pacto, ese le da el sonido, ese le da el aroma agradable. ¿Por qué? Porque ya hay unidad, pues hasta ahí ya se fusiona, ya hay unidad. No es que se desapareció, sino que se unió las diestras. Amén. Amén. Gracias. No he leído ese pasaje, pero por eso, si no se une, ¿quién se va a meter ahí? Se mete la reina del sur. ¿Sí? La reina, y la reina del sur es la reina de la diestra, no, por eso es a la derecha del oriente, a la derecha de Judá. Vamos a orar, porque todo esto
es devolverle la posesión a Leví. Devolverle la posesión al sacerdote, porque el que es padre, ¿sí ve? Es memorial. El que es memorial es cabeza. El que es cabeza es primogénito. Y ahí estamos hablando del doble, de la doble porción espíritu, de la primogenitura y de Leví. Amén. Amén. Padre, bendigo tu casa, tu santuario, bendigo la casa del Dabar, bendigo las casas de mis hermanos y de mis hermanos, que hoy tenemos a ese Espíritu de Dios que nos dio la primogenitura de Leví para levantar la primogenitura de lo que tú has dado primogenitura de vida y romper la primogenitura de Egipto, la de muerte, y levantar la primogenitura de los cielos y de la tierra en los levitas y en los primogénitos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo porque esa primogenitura lleva una paternidad y un nombre. Y el Espíritu de Dios, vive Jehová, que ese Espíritu de Dios que dio a Elías para que devuelva lo que tomó Eliseo, sea para que en el nombre de Cristo Jesús hoy podamos decir el Espíritu de Dios en medio de nosotros, para que esa doble porción, para que ese Espíritu de Dios sea uno, sea completo y levante a padres y a hijos, a padres que levantan a hijos, que levantan memorial, que levantan el sonido del santuario, que levantan el sonido del oro, el sonido de la plata, el sonido de lo nativo, y que en el nombre de Cristo Jesús eso levanta hijos, que en lugar de ser botín y de ser pequeños, de que eso levantaron los padres viejos y antiguos, hoy levantamos hijos del Altísimo, hijos del Espíritu de Dios que va delante, del Espíritu de Dios que va, como va Cristo Jesús delante de nosotros como la cabeza de su novia y de su cuerpo, buscándole ese lugar, preparándole ese lugar. Y ese lugar es el que de nosotros, el de ser hijos, que vamos a tomar ese lugar en donde estamos, cambiando este aroma desagradable de muerte, este aroma desagradable, este sonido desagradable de ira, cambiando la ira del Señor, que ya bebimos esa copa de la ira del Señor, cambiándole en el verdadero, en la verdadera copa del Señor, porque la copa de Cristo Jesús es la copa de salvación y de redención que beben los hijos y no la copa de ira que bebíamos antes de nuestros padres. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rompemos esa copa para levantar nuevamente la copa del Adamá, la copa de la sangre de Cristo, la copa del santuario, la copa de reunión que nos vuelve a ser varón y hembra, memorial como en el principio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a orar ahora por la plata del santuario. ¿Sí? ¿Cuál es la Amén. plata? ¿Cuál es la plata del santuario? Pues la de los hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos esa plata del santuario, esa plata que sirvió, que sirve incluso para los utensilios y que sirvió para las trompetas, pero que esa plata del santuario, en el nombre de Cristo Jesús, sea para que esa primogenitura, Señor, cambie y vuelva y cruce a lo que pertenece al santuario. Y lo que pertenece al santuario, Señor, es lo que pertenece a la fructificación, lo que pertenece, Señor, al financiamiento, lo que pertenece, Señor, al mover, Padre, de la economía del santuario, porque esa, Señor, sea la que llegue en lugar de que vengan botines, esa sea, Señor, la santa, la que llegue a la casa del Dabar y de la casa del Dabar también a mis hermanos y de mis hermanos y nos vuelva a la posición, Señor, de esa primogenitura y de ser levitas. Bendigo porque en el nombre de Cristo Jesús, esa es la que tú nos has dado y esa es la que siempre, Señor, cumplirá el propósito, levantar el santuario, edificar, porque para eso nos has llamado, para edificar santuarios en nuestra vida, en nuestro varón y hembra, en nuestras casas, en nuestra generación y romper con esa vieja generación. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. 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 El día, como ustedes ven, el día martes tenemos algunas cosas que podemos tratar. El problema de Merari, el problema de Rubén, el problema de los espías, el problema de la mesa, ¿sí? Porque todo esto usted va viendo cómo se va desarrollando. El problema, eh, el problema de los ancianos, el problema de las cargas, en fin, lea lo que continúa de este capítulo, traiga sus preguntas y asimismo Dios mediante, para mí fue lo más importante esto, que no nos criemos ni nos hagan creer, ni criemos hijos en esa actitud de botín, de presas y de pequeñeces, sino hijos como los que lleva Dios, levantándonos. Eso es lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Como Dios los levantaba, así nos levantamos. Y como Dios nos levanta, así levantamos el memorial de Barol Guiembra en nuestros hijos, para que eso hagamos nosotros en los hijos que tenemos. Amén. 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 Muchas gracias, Marquito. Amén. Muchas Ahora gracias, sí, Paz. la oración de Sabaoth. Levántate, Señor, y levántese tus Sabaoth, y reúnase en tus Sabaoth, y reúnase todo ese aroma agradable de tu espíritu y esas palabras de tu espíritu, porque esas son las que siempre verán los que se dispersan, pero los que ven esas palabras siempre se unirán, las de tu espíritu, para edificar hijos y edificar casas de hijos y de hijas. Y vuelve, Jehová, vuelve a tus Sabaoth, que los Sabaoth de tus primogénitos, de tus levitas, volvemos a esa tienda de reunión y volvemos a tus Sabaoth, para que se corten esas fronteras de olor desagradable y vuelva el aroma del memorial del novio y de la novia, el aroma del pacto, el aroma del pan, el aroma de la unidad. En el nombre de Cristo Jesús, el aroma del Espíritu, el aroma del acercamiento. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de Espíritu, todos podemos decir Amén. 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 Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Amén. Marquito. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones, bendiciones con todos.